del módulo 3 de nuestro contenido, que tienen que ver con los delitos contra el orden constitucional. Esta es nuestra segunda unidad que vamos a estar trabajando. Esta la vamos a estar manejando de dos formas. Una va a ser mediante la exposición que yo les puedo dar a través de la presentación guiada, y otra va a ser una actividad que vamos a organizar al final de la presentación del día de hoy en 3 grupos. Ustedes van a hacer la investigación del tema, siempre utilizando el formato que normalmente se ha venido utilizando, conociendo antecedentes históricos, que es el delito como tal, los fundamentos legales tanto en nuestro Código Penal como en leyes especiales, así como el conocer cómo se aplican, cuáles son las acciones y cuáles son nuestros sujetos activos, pasivos y el bien protegido. Eso va a ser parte de lo que ustedes estarán investigando como grupo de los delitos que voy a mencionar al final de nuestra actividad. Y la idea es que ustedes puedan hacer uso de sus leyes e investigar. Tienen que presentar un documento por grupo y este es el que va a valer como parte de la actividad. En nuestra siguiente clase ustedes estarán haciendo la presentación por grupo y tendrán un tiempo aproximado entre 10 a 15 minutos para que ustedes puedan generar su exposición. Deberán de escoger durante este proceso a una persona que sea la que vaya a exponer en nombre del grupo y hacer llegar el documento resumen de lo que ustedes investigaron con respecto al delito que les haya tocado como parte del grupo, ¿verdad? Eso va a ser parte de nuestras actividades para poder desarrollar los delitos contra el orden institucional que tenemos previsto. Voy a tratar de hacer grande la presentación lo más que se pueda porque ustedes saben que no permite mucho el poder ver. Bueno, esta noche vamos a estar viendo los delitos contra la Constitución. Estaremos también atendiendo los delitos contra los presidentes de los organismos del Estado. Y nuestro tercer delito es el delito contra el orden público interno, ¿verdad? Como todos conocemos siempre, vamos a hacer una evaluación muy rápida de la historia, que es parte del origen de la regulación de estos delitos. Entre esos podemos ver que encontramos en la antigua Roma y Grecia este delito tipificado y era en su momento el ofender al gobernante, ¿verdad? Algunas de las sanciones, pues definitivamente era la muerte y la tortura en su momento. Luego nos vamos desplazando conforme la historia va avanzando en el Imperio Romano y eran los delitos de lesa majestad, ¿verdad? Era todo lo referente a proteger al emperador, ¿verdad? Que en su momento los castigos eran parecidos a los anteriores, ¿verdad? La muerte y la tortura. Luego nos vamos a la Edad Media, que son delitos graves también, delitos de rebelión, castigo, y eran mutilaciones, muerte, lo que siempre era parte de esas sanciones. Luego lo encontramos como parte de la Revolución Francesa, encontramos ahí unos cambios importantes en donde empieza la aplicación de los derechos humanos en el componente que se aplicaba al análisis de las penas, ¿verdad? Ya esos delitos o esos castigos severos que se daban en las 3 eras anteriores empiezan a regularse con la incorporación de los derechos aplicados, los derechos humanos aplicados a las sanciones que eran parte de lo que trajo la Revolución Francesa. En la actualidad, dentro de nuestro Estado, está la protección al orden constitucional, ¿verdad? Es uno de los bienes jurídicos tutelados que tenemos y más adelante tendremos ahí la oportunidad de ver parte de esos delitos que intervienen dentro de ese orden, que son el bien que protege el Estado, ¿verdad?
Nosotros dentro de nuestro Código Penal tenemos regulado pues con prisión, ¿verdad? Y con multas, algunas de las sanciones que intervienen para este tipo de delitos que tenemos a continuación. No voy a leer ni a exponerles aquí, queda como parte de la presentación ya el cuadro sinóptico en donde nosotros encontramos ya aquí parte de esa historia que resume todo lo que nosotros hemos visto anteriormente, ¿verdad? Cada una de esas características históricas que son parte de la evolución de las sanciones que han tenido los delitos que son parte de este módulo, ¿verdad? ¿Qué es el orden constitucional? Pues es el que determina, ¿verdad? Las normas generales de la integración política y social de una nación, ¿verdad? Aunque dentro de esta nosotros tengamos una estructura económica, este orden constitucional nos determina o nos establece la forma de gobierno y su proyección individual o social que nosotros tendremos dentro de este orden, ¿verdad? En este orden de ideas nosotros podemos decir, o sea, o debemos de asimilar o aceptar que se hace necesario dentro de la teoría antisocial que en un momento determinado puede ponerse en peligro la vigencia de este orden y por ende la vigencia que pueda tener en este caso todo lo que rige la parte constitucional es nuestra constitución política, ¿verdad? Al ponerse en peligro este orden que nosotros tenemos, como la limitación, supresión, modificación que pueda tener nuestra constitución, por ende se está violentando ese orden constitucional que nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de este orden que nosotros manejamos, que es político, tenemos el orden que maneja la sucesión del presidente y vicepresidente de nuestra república, ¿verdad? Por esta razón, pues podemos decir que en este caso, nuestro Código Penal o nuestra parte de derecho penal viene a sancionar y a proteger lo que viene a resguardar este orden jurídico interno de nuestra República de Guatemala, ¿verdad? En un estado como el de nosotros, de derecho, aquí se regula dentro de esta la actividad que sirve para todas las normas jurídicas que son parte de nuestra Constitución como tal, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos como parte de ese orden jurídico, ¿verdad? Algunos delitos que nosotros podemos encontrar contra la Constitución, pues aquí les menciono 4 de los que podrían darse, ¿verdad? Entre ellos, pues podemos mencionar que es la ejecución de todos aquellos actos que tiendan directamente a variar o reformar o bien sustituir total o parcialmente la Constitución política de la República de Guatemala, ¿verdad? Esto, pues definitivamente a través de medios no autorizados, ¿verdad? Esto es parte de lo que al final nosotros podemos ya empezar a tipificar como un delito, ¿verdad? Todo aquel movimiento que venga a hacer cualquier modificación sin que sea por los medios que nuestra Constitución establece, viene a cometer o a ejecutarse como parte de los delitos contra la Constitución, ¿verdad? Un segundo delito que es la ejecución de actos no autorizados por el orden o el ordenamiento constitucional que vengan a limitar o a reducir las facultades otorgadas a los organismos del Estado por la Constitución, ¿verdad? Todo lo que venga a limitarnos o a no cumplir lo que establece nuestra Constitución también viene a ser parte de uno de estos delitos. Un tercero sería la ejecución de actos de similar naturaleza a lo que hemos visto en los 2 anteriores, pero que
vienen a variar el régimen establecido en la Constitución para la sucesión de los cargos de presidente y vicepresidente. Dentro de nuestra Constitución encontramos regulados claramente cuáles son las limitantes y los deberes que nuestro presidente y vicepresidente tienen. Todas estas facultades que le otorga la Constitución a estos funcionarios está regulado, y cualquiera que venga a limitar o a cambiar, a variar el régimen que ya se ha establecido en la Constitución, también viene contra y viene a ser tipificado como un delito contra la Constitución, ¿verdad? Tenemos un último que es el de ejecución de actos para privar a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente de las facultades que se le establece por la Constitución, ¿verdad? Más adelante, entre los artículos que estaremos revisando, vamos a encontrar algún detalle que nos pueda ir dando ya la indicación de cuáles son algunas de estas limitantes que podría haber, ¿verdad? Nuestro delito tiene como fundamento legal, y que es lo que hemos visto en anterioridad, nuestro Código Penal en los artículos del 381 al 390, ¿verdad? De carácter general, en nuestra Constitución también lo encontramos en el artículo 186. Encontramos algunas indicaciones que también nos ayudan a fundamentar algunos de estos delitos en el 186 de la Constitución. Algunos de estos, principalmente para este delito en específico que estamos viendo ahorita, que es la violación a la Constitución, en el 381 encontramos que ahí nos tiene una sanción o una pena de 3 a 10 años, ¿verdad? Hemos oído que la conducta, que es la que sanciona, es el alterar la Constitución, parcial o totalmente, ¿verdad? Luego encontramos como parte de las siguientes acciones que forman parte de obstaculizar las funciones que pueda tener cualquiera de estos funcionarios. Encontramos la propaganda para la reelección. En el artículo 382 del Código hablamos y se regula que no se puede reelegir un presidente, ¿verdad? Entonces, cualquiera que haga una propaganda para la reelección puede tener estas sanciones de 2 a 6 años, más multas que oscilan más o menos entre los 2,000 quetzales. Como todos sabemos, está dentro de nuestro orden jurídico institucional prohibida la reelección del presidente. Sin embargo, más adelante veremos que no es así con el presidente, ¿verdad? Alguien que tenga por ahí a la mano su código y que nos pueda leer exactamente a qué nos referimos con el artículo 187 de la Constitución para lo que tiene que ver con la reelección, que nos lo pueda leer, por favor. Artículo 187. Prohibición de reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular y quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretende ejercer será nulo. Gracias. Entonces, si vemos aquí la acción que se podría ejercer de llevar a cabo una propaganda reeleccionaria, va contra este orden constitucional que nosotros tenemos. Un ejemplo que les puedo dar aquí es Honduras. Hace 2 periodos presidenciales tuvo una grave violación a su orden constitucional. El presidente que tenía en su momento, el señor Juan Orlando, vino y modificó, tomó el poder de todos los
los órganos de justicia del Estado y modificó la Constitución para poderse reelegir. Esto vino a violentar gravemente la Constitución, dio paso a que él se pudiera reelegir. Prácticamente fue un golpe de Estado para la Constitución, para el país como tal, para la sociedad, para los propios hondureños, en donde se viola su Constitución, haciendo y cambiando parcial y total, nos dice este delito, que en este caso fue totalmente la Constitución para poder ser reelegido. En Guatemala hemos tenido intentos de poder postularse para reelecciones. Se ha visto dentro de los medios las intenciones de algunos funcionarios que en su momento pues hacerlo. Sin embargo, la solidez de nuestro orden constitucional no ha permitido que esto se dé, ¿verdad? La no reelección presidencial, como sabemos todos, tiene un periodo de 4 años, ¿verdad? Y sin que esto, la Constitución es clara, ¿verdad? Y que nos establece que en ningún caso podrá reelegirse el presidente. Esto deja afuera la posibilidad de que en el Congreso lo nombre en caso de que la presidencia quede vacante, ¿verdad? O sea, en nuestro Congreso de la República no podría, ¿verdad?, en algún momento venir y volverlo a poner si este cargo quedara vacante, ¿verdad? ¿Alguien me puede leer el artículo del 189 que nos dice sobre esto, por favor, de la Constitución? Artículo 189. Falta temporal o absoluta del presidente de la República. En caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Si la falta fuere absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional. Y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República, con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Gracias. En esta disposición, entonces, entendemos que lo que se trata de evitar es que se formen dictaduras o gobiernos autoritarios para que se puedan prolongar indefinidamente el mandato de un presidente, ¿verdad? O de cualquier candidato que sea de interés, ¿verdad? Esto es parte de lo que nosotros tenemos como ese delito contra la Constitución, ¿verdad? Si podemos ver algunos de los verbos rectores dentro de este delito, podemos mencionar hacer, realizar, pretender, vulnerar, aumentar, pues definitivamente nuestros sujetos o sujeto activo dentro de este delito puede ser cualquier persona, ¿verdad? Nuestro sujeto pasivo en este caso es el Estado como tal y podemos hablar que la forma de persecución es de orden público de oficio, ¿verdad? Esto es parte de lo que nosotros podemos ir viendo. Perdone, licenciada, ¿el bien tutelado cuál dijo? El Estado. El bien jurídico es el Estado. El orden institucional jurídico del Estado. Gracias. Vamos a nuestro segundo delito. Este delito es los delitos contra los presidentes de los organismos del Estado, ¿verdad? Este es un delito que es investido dentro del orden político, económico y social, que reviste a los presidentes de los 3 organismos del Estado. Es una forma que encuentra nuestra legislación de proteger la vida y la integridad de los funcionarios que están en estos cargos, ¿verdad? Aquí nosotros podemos encontrar que al proteger la vida de nuestros mandatarios,
En el caso de que hubiera la muerte de alguno de estos funcionarios, también nos hace ver cuáles son los mecanismos y las acciones que deberían de tenerse para poder accionar en dichos casos. Vamos a ver a continuación cuáles son esos delitos contra los presidentes. Tenemos el primero de ellos, que es en el caso de muerte, que lo tenemos en el artículo 383 de nuestro Código Penal, y en este se hace referencia que en caso de muerte del presidente de la República o bien del presidente, si las circunstancias bajo las cuales se dio el hecho, los medios empleados para realizarlo o los motivos determinantes, se revelará mayor o de forma particular la peligrosidad que se pueda tener del responsable y se impondrá la pena de muerte en este caso, ¿verdad? Ahí les voy a pedir que alguien que tenga el Código Penal por ahí nos pueda leer este artículo. Artículo 383, caso de muerte. Quien matare al presidente de la República, vicepresidente de la República o cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado será sancionado con prisión de 30 a 50 años. Perfecto, muchas gracias. Entonces aquí nos habla que cualquiera de los funcionarios, entre ellos nuestro presidente y vicepresidente, más los 3 organismos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, sufrirán cualquiera de estas penas. Entonces se están estableciendo aquí, ¿verdad? En términos generales, podemos decir que la protección de la vida y la integridad corporal de los presidentes o de nuestros funcionarios de los 3 organismos del Estado, así como su libertad, es aceptada como una necesidad de orden práctico, constitucional y político, ¿verdad? Que mantiene la estabilidad constitucional de cualquier nación, ¿verdad? Aquí podemos encontrar verbos rectores dentro de estos dos delitos, que uno es matar y el otro es atentar, ¿verdad? El bien jurídico tutelado es el orden constitucional, que es el que estamos protegiendo al final como parte de esa conducta o de esas acciones de prevenir, ¿verdad? O de sanción. En la forma de persecución en estos casos, igual que en la es de carácter público, de oficio, ¿verdad? Pues nuestros sujetos en estos casos, pues es cualquier persona común, y nuestro sujeto pasivo es el presidente, vicepresidente o presidente de otros órganos o organismos del Estado, como lo mencionaba anteriormente. Vamos a pasar a nuestro segundo delito, que es atentados contra altos funcionarios, en nuestro artículo 384. A ver, ¿quién puede leer este artículo? Lo vuelvo a leer. Sí, 384. Artículo 384, atentado contra altos funcionarios. Atentaré contra la vida, la integridad corporal o la libertad del presidente de la República, de cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado o del vicepresidente de la República, será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Gracias. Tenemos una de las grandes, ahí tenemos parte de las sanciones que podrían haber si esto se diera. Sin embargo, si nos damos si en el caso de que el presidente o cualquiera de estos funcionarios muriera, dependiendo, como nos lo decía, la gravedad o la peligrosidad que fue implementada en este acto, puede haber hasta la pena de muerte, ¿verdad? Tenemos en algunos casos, en la historia de Guatemala hemos encontrado algunos atentados, entre ellos todavía no ostentaba ningún cargo,
sin embargo, era candidato hacia la presidencia. Yo no sé quiénes de ustedes han escuchado hace muchos años uno de los candidatos que estaba punteando muy bien en las elecciones de ese año, que era Jorge Carpio Nicol. Él fue asesinado justamente en la campaña política y formaba parte en su momento de estos delitos que pudieron haber habido en su momento por ser un funcionario que pudo haber estado dentro de algunos de estos cargos, ¿verdad? Hemos encontrado algunos atentados también que han habido, donde podemos ver que han habido algunos intentos de asesinar a algunos de los vicepresidentes de la República. En algún momento, creo que hubo uno de estos casos, se dio en el 2014 en el Teatro Nacional, ¿verdad? En donde se intentó asesinar a uno de los vicepresidentes en aquel entonces, ¿verdad? Esto fue un atentado, ¿verdad? Que sufrió un funcionario que forma parte de estos delitos contra presidentes de los organismos del Estado, ¿verdad? Aquí, pues igual que en el... Licenciada, una pregunta, disculpe. Dígame. Yo solo tengo una duda. Usted mencionaba que había pena de muerte para el presidente y altos funcionarios. Mi pregunta es, ¿actualmente la pena de muerte se aplica para No, estos delitos? No, ¿verdad? no se aplica. Recuérdense que nosotros, Guatemala está adscrita al Tratado de San José. Entonces, a Gracias. cualquiera de estas penas no es ejecutada, ¿verdad? En algunos de estos casos, ¿verdad? Creo que se llega como a la sanción máxima, ¿verdad? Sin embargo, no se ejecuta, ¿verdad? Gracias, licenciada. Vamos a nuestro siguiente delito, delitos contra el orden público interno, ¿verdad? Este delito ya era, como lo escucharon ustedes al inicio de la clase, ya era sancionado en Roma, en Grecia, en el Oriente, y estaba fundado en la protección del mandato ejercido por una familia o por un grupo de familias de la realeza o de cualquier orden o clase social que estuviera a cargo de la acción del Estado, y estos eran cualquiera que atentara contra ellos o contra ese orden que se tenía, que históricamente lo venimos viendo, venía a ser parte o tipificado en su momento como un delito, ¿verdad? Ya sea político, y este a su vez pues generaba las sanciones que correspondían. Ahora, ¿qué nos dice el concepto? Que son todos aquellos delitos que atentan contra la seguridad interna del Estado, y en otras palabras, son todos aquellos actos que son cometidos para alterar el orden constitucional y por ende el orden social de cualquier Estado o nación, ¿verdad? Vamos a ver como parte de estos delitos, podemos encontrar el delito de rebelión. Esto lo encontramos regulado en nuestro artículo 385 y son delitos o tipificado el delito de rebelión quien se alzara en armas con el objeto de promover la guerra civil o para deponer al gobierno constitucionalmente electo o abolir o cambiar la constitución política. Cualquier movimiento de esta índole viene a ser tipificado dentro de estos delitos, ¿verdad? Todo aquello que quieran hacer para variar, suspender parte del régimen constitucional o que impida el integrar, renovar o ejercer el libre funcionamiento de los órganos, de los tres órganos del Estado, viene a ser como parte de esta rebelión, ¿verdad? En algunos casos podemos mencionar los promotores
que podrían ser, o los agentes que podrían ser parte de esta rebelión, son considerados como dirigentes, cabecillas, que vienen a generar esa rebelión y según nuestra legislación son sancionados si en este caso se logra determinar que están siendo parte de la promoción de cualquier tipo de rebelión, de 5 a 10 años, ¿verdad? También encontramos algunas multas, como bien lo mencionaba al inicio, de 2,000 quetzales, 2,500 a 25,000 quetzales como parte de esas multas. Ahora bien, encontramos aquí dos tipos, ¿verdad? Dentro de la rebelión o dentro de la clasificación de estos promotores de la rebelión, a los cabecillas y a los que ejecutan dentro de este tipo de organizaciones, ¿verdad? Así, conforme a eso, encontramos cómo se va generando las diferentes sanciones en cuanto a temas de prisión, ¿verdad? Los cabecillas, como lo mencioné, bien de 5 a 10 años, y los que ejecutan de 1 a 4 años, ¿verdad? ¿Alguien tiene abierto ahí su micrófono o quiere preguntar algo? Sí, Ligda, disculpe. En esa parte del artículo del delito contra el orden público y el Estado, se le aplicó a este presidente Serrano Elías, ¿verdad? Sí. Parte de eso fue lo que nosotros tuvimos ahí. Esa era mi duda, gracias. Sí, recuérdense que el caso de Serrano Elías fue bastante particular en su momento. No sé si pues todos se recordarán. En el caso de este presidente, él estaba en funciones y al momento de darse los diferentes golpes de Estado o la tipificación de golpe de Estado que hubo aquí, hubieron varios delitos que intervinieron dentro de esto, ¿verdad? De la promoción de dirigentes o cabecillas para cambiar el orden constitucional en ese momento que intervino, generó una inestabilidad en el país, dando como resultado que este presidente saliera fuera del país y actualmente creo que hasta la fecha todavía vive en Panamá, dejando internamente un desorden dentro de los diferentes órdenes que tenía nuestro Estado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos la promoción y conspiración. A ver, le voy a pedir a alguno que pueda leer este artículo para entender un poquito qué nos dice la legislación sobre este delito. A ver, adelante. Artículo 386, preposición y conspiración. La preposición y conspiración para cometer el delito de rebelión se sancionará con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Perfecto. Aquí tenemos entonces tipificado ese delito que viene a cualquiera que conspirara, ¿verdad? O que viniera a hacer cualquier levantamiento colectivo, público, o más o menos público, tumultuoso, en este caso, lo mencionan algunos juristas, utilizan hasta esa palabra, que viene a la finalidad común es poder generar esa inestabilidad, ¿verdad? El hecho fundamental es el hecho de rebelarse, alzarse, ¿verdad? En contra de lo que es el orden constitucional o político del Estado, ¿verdad? Como lo mencionábamos en el delito anterior, ¿verdad? Es de igual forma, cualquiera que venga a alzarse en armas, cualquier rebelión que tiene un alto componente político, de contenido político, viene a inestabilizar al Estado.
Por lo tanto, en este caso, viene a dañar ese orden constitucional que es el bien jurídico tutelado que nosotros tenemos dentro de la tipificación de estos delitos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cualquiera de estos de estos delitos. También lo podemos ver en el artículo 17. No sé si alguien tiene por ahí su constitución, que pueda leerse el artículo 17, por favor. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Ok. Aquí tenemos, hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y deciden ejecutarlo, ¿verdad? O sea, hay proposición. Voy a repetir nuevamente. Entonces, hay conspiración cuando dos o más personas se ponen de acuerdo, se conciertan para cometer el delito y deciden ejecutar. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer el delito evita que una u otra persona lo ejecute, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que nosotros vemos dentro de este delito de proposición y conspiración, ¿verdad? Licenciada, disculpe, sería tan fina de repetir esa explicación, fíjese que me perdí. A ver, podemos decir que hay conspiración. Estoy empezando de atrás para adelante. Hay conspiración cuando dos o más personas se ponen de acuerdo, se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo, ¿verdad? Se juntaron, decidieron que van a quemar el Congreso y al final sí ejecutan, ¿verdad? Deciden ejecutar, ¿verdad? Hay proposición cuando el que ha decidido cometer el delito como tal, este que venía y dijo yo voy a ejecutar, voy a quemar el Congreso de la República, junto con otras personas, al final decide evitar y ya no continuar con la ejecución del delito como tal, ¿verdad? Entonces, una es la proposición y otra es la conspiración, ¿verdad? No sé si le quedó claro. Sí, licenciada, muchas gracias. Vale. Aquí dentro de este podemos encontrar, como lo dice parte de la explicación que ahorita, y de ahí les voy a preguntar a ustedes, uno de los verbos rectores es proponer, porque viene y propone un delito. A ver, ¿qué otro verbo rector creen que hay dentro de esta proposición y conspiración? Cometer. Promover, Lic. Promover, sí, muy bien. Conspirar, ¿Qué más? El mismo delito se los dice. Conspirar. conspirar, Ajá. Proponer. Ejecutar. Causar. Son parte y se los estoy recalcando porque algunos de ustedes cuando respondieron sus exámenes, dentro de las mismas preguntas tenían estas explicaciones y estaban los mismos verbos rectores dentro de los casos. Sin embargo, las respuestas no iban lo suficientemente fundamentadas en algunos casos, pese a que están dentro de las redacciones de nuestros propios artículos o dentro de la redacción de algunos de los casos que se les dio, no terminan como de entender y analizar para poder poner ahí cuáles son los verbos rectores. En estos casos, digamos, ¿cuál sería nuestro sujeto activo? ¿Cuál sería un sujeto activo de cualquiera de estos delitos? cualquier persona. Cualquier persona, bien lo dice ahí a la par, dice cualquier persona que decida hacerlo, pues es sujeto activo, ¿verdad?
Nuestro sujeto pasivo en este caso es el Estado, ¿verdad? Y el bien jurídico tutelado es el orden político interno, ¿verdad? A diferencia de nuestro bien jurídico tutelado, en el caso anterior era el orden institucional, ¿verdad? Aquí nuestro bien jurídico tutelado es el orden político interno, que es parte del título de nuestro delito, ¿verdad? Orden político interno es el bien jurídico tutelado que nosotros tenemos aquí. Nos vamos a nuestro siguiente delito, que es el de sedición. Este delito es cometido por quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, constitucionalmente, se alce pública y tumultuosamente para conseguir por fuerza o por la violencia cualquiera de los objetivos que voy a mencionar a continuación. Venga a imponer a funcionarios o empleados públicos o a impedir que cualquier funcionario de índole pública pueda asumir o tomar posesión de sus cargos, de cargos que claramente han sido legítimamente nombrados o electos en su momento, ¿verdad? Impedir por actos directos la promulgación o ejecución de las leyes o resoluciones judiciales o administrativas que sean propuestas por el organismo correspondiente, ¿verdad? Ejercer cualquier acto de odio o de venganza en personas o en bienes de alguna de las autoridades o de sus agentes, ¿verdad? Y nuestro cuarto podría ser, bien, el ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción que obligue o que vaya contra los particulares o una clase social determinada que venga a afectar a cualquier etnia o entidad pública, ¿verdad? En su momento. Cualquiera también que venga a allanar los centros penitenciarios o lugares de detención que conduzcan o que manejen reos o detenidos de algún otro lugar para que estos sean liberados, ¿verdad? Cualquiera de estos son parte de de lo que nos menciona nuestro artículo 387 del Código Penal, ¿verdad? Cualquiera que instigue y que sean dirigentes o cabecillas de delitos de sedición, normalmente hemos escuchado mucho de este delito tipificado dentro de las noticias que escuchamos de todo lo que sucede en los centros penitenciarios. Estas personas al final, cuando generan este tipo de bochinches o matan dentro de la misma prisión por alguna razón, coacción, digamos, para que puedan ser establecidos órdenes dentro de la prisión, ellos son sancionados y se les suma a sus penas que puedan tener multas, ¿verdad? Y años de prisión en su momento, ¿verdad? Para poder llevar o decir que que se comete este delito de sedición, tiene que haber un alzamiento, ¿verdad? Tiene que haber ese alzamiento de índole público y tumultuoso, que era que era lo que les mencionaba a un inicio, ¿verdad? Y que sale fuera de todas las vías legales que podría tener cualquiera de estos tipos de movimientos. No, nos vamos a nuestro siguiente delito, que es la incitación pública. Este lo encontramos en el artículo 389. Aquí encontramos que tenemos una pena de 6 a 2 años de prisión y este es el que promueve la rebelión o sedición o da instrucciones para
realizar cualquier tipo de levantamiento también, ¿verdad? Es la incitación pública que puede haber cualquiera de estos mecanismos de rebelión o cabecillas dentro de la incitación pública, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos verbos rectores, que es incitar, instruir, y nuestro bien jurídico tutelado es el orden político interno. Vuelvo a recalcar, orden político interno, ¿verdad? Nuestro último delito, que es el de seguridad interior, hacemos referencia que sanciona con prisión de 1 a 5 años y también encontramos algunas multas de 1.500 hasta 15.000 quetzales, ¿verdad? En esto podemos hacer alguna referencia, 4 en específicas que les voy a mencionar, que es todo aquello que propague o fomente de palabra o por escrito o cualquier medio que se considere doctrinas que tienden a destruir mediante la violencia, la organización pública, social y jurídica de la nación, ¿verdad? Un segundo es todos aquellos actos que tengan por objetivo el sabotaje, la destrucción, paralización o perturbación de empresas que contribuyan al desarrollo económico del país, ¿verdad? Todos esos bloqueos que hay a veces en las carreteras viene a perturbar o a paralizar pues a las empresas que contribuyen como parte de ese desarrollo económico del país y perjudica por ende la producción nacional y también a la sociedad como tal, ¿verdad? Un tercero, todos aquellos que ayuden o contribuyan a financiar la organización o bien ejecución, desarrollo de actividades en números de procedimientos, viene también a contribuir a este delito que tenemos, ¿verdad? Todas aquellas personas que también mantengan relaciones o con asociaciones extranjeras con el fin de recibir algún beneficio o auxilio de cualquier naturaleza para realizar alguno de estos actos contemplados dentro de este artículo, o bien organizar cualquiera de estas actividades que venga a destruir o paralizar cualquier desarrollo económico del país, son parte de esto, ¿verdad? Todo lo que propague, fomente de manera verbal, como lo decía al inicio del artículo y recalco nuevamente, verbal o escrita, por cualquier medio, el destruir, el generar la violencia, el organizar política y socialmente en la nación, cualquiera de estos movimientos, viene contra el orden público interno, ¿verdad? Esto, aquí podemos mencionar algunos verbos también que son parte de lo que tenemos: el propagar, fomentar, ejecutar, contribuir, financiar, y nuestro sujeto activo, cualquier persona, en nuestro sujeto pasivo, el Estado y la sociedad. Aquí entran las empresas, entra el beneficio que se le da para el desarrollo económico, por ende se suma a nuestro sujeto pasivo la sociedad. Nuestro bien jurídico tutelado, recalco, el orden político interno del Estado, ¿verdad? Bueno, jóvenes, eso es parte de nuestra presentación del día de hoy. Gracias a todos. Vamos a proceder ahorita, antes de cerrar, vamos a hacer ahorita la organización de nuestros grupos para poder realizar nuestra actividad en nuestra siguiente clase. Algunos lineamientos que yo, una vez tenga, esté organizado el grupo, yo voy a hacer llegar mediante el apoyo de nuestro auxiliar Damián. Ahí yo les haré llegar como parte de esas indicaciones que yo les mencioné hace
hace un momento al inicio de nuestra clase para que ustedes la tomen en consideración, ¿verdad? Nuestros delitos que estaremos viendo van a ser 3 grupos: delitos contra el orden público, es el primer tema, y delitos contra la tranquilidad social, nuestro segundo tema. Delitos eleccionarios es nuestro tercer tema, ¿verdad? Como a mí me gusta que todos se relacionen y todos participen con todos, voy a quedar ahorita aquí dentro del sistema, y Demián va a generar 3 grupos de WhatsApp. Cada uno sabe en qué grupo quedó. Yo solo voy a tomar la captura de los nombres que están en cada grupo, así que por favor les pido que cada uno respete el grupo en el que le quedó. Y el trabajo que van a hacer es primero seleccionar a su expositor. Van a investigar o contribuir todos en el delito que corresponde y van a tratar de hacer un resumen que lleve el orden aproximado a lo que yo les genero dentro de las presentaciones. Ese documento me lo van a enviar y la persona que va a exponer va a estar lista para nuestra siguiente clase a contar un poco sobre lo que investigaron de cada delito que les corresponde, ¿verdad? Si hay alguna duda en lo que yo voy organizando ahorita el grupo, le pido que de una vez la realicen. Y si no, pues va a estar atento Demián para poderles resolver cualquier duda, o bien, pues me comenta él y yo con mucho gusto les resuelvo. Licenciada, buenas noches, disculpe. Fíjese que mi compañero Homero Ávila, él está dando clases en este momento, entonces no sé si usted lo podría agregar a algún grupo porque ya se desconectó. Ya se desconectó. Sí, licenciada. Vale, entonces ahorita vamos a ver, tal vez en el grupo que usted quede, Flor, le muy dice bien. que se agregue, por favor. Muy bien, ¿verdad? Gracias, muy amable. Entonces, vuelvo a repetir, me están preguntando cuál es el punteo en este caso. No es exactamente que vayamos a tener un punteo como tal, es que ustedes practiquen y lean como una práctica, vuelvo a recalcar, el de los siguientes 3 delitos que vamos a tener. Como a algunos de ustedes no les gusta que las presentaciones se den tan extensas y tan detalladas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer actividades en las que ustedes se van a encargar de investigar y de poder analizar los delitos que son parte de lo que estamos viendo como parte de nuestro contenido. Vuelvo a recalcar, nada más para que no hayan dudas, vamos a generar ahorita 3 grupos. A la vez, Demián va a generar 3 grupos de WhatsApp tentativos, o sea, eso va a ser únicamente para esta actividad, en donde cada uno de ustedes se va a ir agregando al grupo que corresponde